Lo que se aprendió en la entrega de la etapa 2 del reto fue el cómo identificar el impacto de una carga puntual sobre otra dependiendo de su magnitud y dirección, al igual que también se aprendió la importancia del campo eléctrico para la dielectroforesis como método para la detección oportuna de la malaria, al igual que poder utilizar un simulador para poder visualizar dicho impacto en múltiples cargas puntuales con una dirección horizontal o vertical, generando una placa en 2D de infinita de cargas. Al igual que el poder distinguir el cómo estas cargas se ven afectadas en un plano tridimensional y qué es lo que se representa. Ya que parte importante de este reto fue el analizar y distinguir los componentes de una gráfica donde se observa el campo eléctrico y dicho flujo del campo eléctrico dependiendo de las cargas. Y se hizo esto al analizar modelos de gráficas en 2 y 3 dimensiones de dichos campos eléctricos afectados por dos o múltiples cargas. Para llevar a cabo esta etapa del reto, nosotros tuvimos que utilizar una serie de herramientas físico-matemáticas que fueron las que nos permitieron plasmar estas fórmulas de física en nuestra simulación. Por ejemplo, aquí tenemos que calcular el campo eléctrico y para eso utilizamos la ley de Coulomb. Como podemos ver, aquí lo separamos en componentes de X y en componentes de Y. X es igual a EX más la constante de Coulomb por la carga N por la distancia entre la distancia al cubo. Aquí arriba también pudimos calcular el voltaje, que es voltaje es igual a voltaje más la constante por la carga entre la distancia. Para poder llevar a cabo estas fórmulas, primero las tuvimos que asignar a variables, las constantes. Aquí asignamos la constante de Coulomb en Kc. Y también, como podemos ver, esta utiliza epsilon 0, que la asignamos también aquí arriba. Y básicamente, esas fueron las principales fórmulas que tuvimos que utilizar. También tuvimos que utilizar la magnitud para poder tener el campo eléctrico, ya que lo teníamos separado en los componentes X y Y. Y luego con esta magnitud del campo eléctrico la pusimos en una condicional para obtener los valores de vectores máximos y mínimos de nuestro campo eléctrico. Las herramientas retrocomputacionales que utilizamos en esta etapa fueron principalmente orientadas hacia la parte de graficación, pues lo demás ya lo habíamos utilizado. Bueno, aquí empezamos utilizando Figure para crearla y le ponemos un hold on para irle agregando cosas. Añadimos los índices con index, tenemos 3, y posteriormente utilizamos, aquí una de las herramientas más importantes es Quiver, porque esta nos permite hacer todas las flechitas de nuestro campo vectorial. Y luego le vamos agregando las características y los parámetros de nuestro objeto gráfico de Quiver, que es la posición y la curvatura. También le ponemos otras propiedades como Edge Color o Face Color, que pues serían los colores. Y le ponemos otras características del tipo de línea, el color y el tamaño de letra. Y todo esto está en un ciclo porque lo vamos haciendo hacia todas las cargas n. Luego también tenemos aquí en la parte de más abajo el nombramiento de los ejes X y Y, un título para nuestra figura o gráfica, y también tenemos aquí ya cómo quedaría nuestra simulación. Y bien, nosotros quisimos implementar pues el código en MATLAB de múltiples cargas puntuales para la solución del reto. Comenzamos pues asociando los números de puntos que íbamos a cuadricular, asignamos pues las cargas, así como el número de cargas, el radio de la carga, también los componentes que es muy principal, tanto de X como Y de la carga, asignando pues la constante dieléctrica, teniendo en cuenta la constante de epsilon 0, así como la constante de Coulomb, que es una fórmula que pues ya se encuentra definida. De la misma forma, pues las dimensiones de la región, tanto los mínimos como máximos de R, y también la saturación de los niveles, el voltaje de saturación y la saturación del campo eléctrico. Es indispensable pues inicializar la carga, así como asignar el vector de cargas iniciales. Y también pues es indispensable hacer la longitud del límite inferior como límite superior y las alturas tanto inferior como superior. Inicializar desde luego el voltaje y los campos en ambas componentes, así como, y bueno, particularmente en este caso que estamos en 2D. Y también pues asociamos el color rojo para las cargas positivas y negras para las cargas negativas. Y pues bueno, era indispensable pues asociar las posiciones de la cuadrícula para pues, poder graficar y también pues calcular pues, el campo eléctrico de un ciclo, así como los componentes de X y Y para poder pues, desplazar la carga al origen pues, con un ciclo for, asignando el elemento pues, de nuestro vector. Y también se asignaron el menor de tanto de Rx como Ry y calculamos su magnitud o su norma. Colocando pues el origen ciertamente en el mínimo del radio. También calculamos el voltaje con fórmulas pues, que ya vienen definidas, así como el campo eléctrico, y pues bueno, ahí es donde pues se finaliza el ciclo. Y también pues calculamos
determinamos una condicional para el vector de los valores máximos de V, así como de los valores mínimos de V, y pues calculamos la magnitud del campo eléctrico, así como condicionales tanto como los valores máximos de E, valores máximos de X, valores máximos de EY, así como los valores mínimos de EY, así mismo. Y bueno, lo más importante de esta práctica fue pues poder graficar este comportamiento de las múltiples cargas que se encuentran pues, en horizontal, conservando pues ciertos elementos gráficos. Y bueno, principalmente pues es asignar el índice tanto para X como Y para que nos permitiera graficar las líneas del campo eléctrico, que en este caso están representadas por flechas. Y bueno, también es indispensable pues poder representar las coordenadas y así como los parámetros que existen del objeto gráfico y pues definir estas propiedades del gráfico con ciertos elementos que pues ya hemos estado trabajando y conservamos los elementos gráficos con este comando. Y bueno, nosotros pues lo que hacemos es depurar el código para pues observar el comportamiento que va, con el comportamiento más que nada del gráfico, en este caso pues como lo mencioné, ya que como lo mencioné, si yo depuro el código en la línea 74, pues vamos a ir observando el cambio que va presentando el gráfico. En este caso, pues vamos a ir observando cómo pues, se van observando en este caso las cargas. Y bien, como se puede ver en la imagen, pues ya se empiezan a poder apreciar las cargas. En este caso, como lo mencioné anteriormente, nosotros definimos las cargas negativas como negras y como está pues programado el código, primero se van a poner pues todas las cargas que son negativas. Y como se puede ver en el workspace, el valor de la posición pues va cambiando conforme pues yo voy pues iniciando el código, y así puedo seguir hasta poder observar pues todas las cargas negativas. Y bien, para ya poder observar pues todas las cargas, pues únicamente ejecuto el código y vamos a poder ver pues en sí todas las cargas, como lo mencioné, primero las cargas negativas y después las cargas positivas, las cargas negativas representadas en negro y las cargas positivas representadas en rojo. Y bien, de la misma forma con las de forma vertical, lo único que va a cambiar será la posición.